Buenas tardes, compañeros y maestros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la delimitación y la selección de la población de nuestra investigación. Delimitación. El presente estudio tiene como objetivo analizar aspectos específicos de las problemáticas en el dibujo digital a los trabajadores de la empresa Soltera Impresoras, ubicada en la Ciudad de México. La delimitación de la muestra se establece de la siguiente manera. Criterios de inclusión. Se seleccionaron 25 trabajadores entre los 25 y 40 años de edad de la empresa Soltera Impresoras para responder a una encuesta basada en las principales problemáticas del dibujo digital. Los 25 trabajadores fueron seleccionados de distintas áreas de esta empresa. Ubicación geográfica. La selección se limita a los trabajadores de la sede principal de Soltera Impresoras en la Ciudad de México. El periodo de estudio abarcará un periodo de 2 meses, empezando de septiembre a noviembre. Esta delimitación pretende demostrar que las problemáticas del diseño digital van más allá de una nueva tecnología y que tanto jóvenes como adultos tienen problemas con esta, permitiendo obtener información relevante sobre las posibles soluciones que se pueden encontrar a la hora de elaborar un diseño digital y de alguna manera poder tener posibles soluciones. Cualquier ajuste en los criterios antes mencionados se registrará y se justificará adecuadamente durante el desarrollo de la investigación. Gracias. A mí me tocó hablar sobre las definiciones de los tipos de muestras. Pero en primer lugar, ¿qué entendemos por una muestra? Es un conjunto de datos que utilizamos para ahorrar tiempo y recursos. Esto consiste en definir aquella unidad que vamos a analizar, así como definir la población para poder generar resultados y determinar parámetros. En nuestro caso, nosotros hicimos una encuesta para la empresa Solo Tarjetas y así conocer los problemas que tienen los trabajadores al momento de ilustrar. En primer lugar tenemos la muestra probabilística. Una muestra probabilística primero define el tamaño, después selecciona los elementos muestrales con ayuda de listados o marco menstrual y por procedimientos, y por último determina el tipo de muestra como lo son la aleatoria, simple, estratificada y por racimos. Más adelante hablaremos sobre la estratificada y por racimos. Y en segundo lugar tenemos la muestra no probabilística. Con esta nos referimos a seleccionar diversos participantes por diversos propósitos. No necesariamente tienen que ser motivos representativos para la población. En nuestro caso, el tema que estamos desarrollando es ilustración, los problemas de la ilustración digital, el cual no es un tema muy importante para a lo mejor todo México, pero sí lo es para nuestra rama que es el diseño. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayeli y les voy a hablar sobre la elección de nuestro tipo de muestra y el ejemplo que está basado en nuestro proyecto. El tipo de muestra elegido, como podrán ver, es el de probabilística. En nuestro caso se seleccionaron 25 empleados de la empresa de diseño, lo cual nos permitió tener respuestas más certeras de los encuestados por su conocimiento en el tema. ¿Qué se les preguntó? Pues se les preguntó sobre sus problemáticas con diferentes softwares y sus experiencias diseñando. Hola, yo soy Jacqueline del equipo de diseño y nuestro tema es problemáticas en el diseño digital. Bueno, pues la parte que yo les voy a explicar es el cálculo del tamaño de muestra, con el cual se busca encontrar una muestra que sea representativa del universo población con cierta posibilidad de error, con la cual se pretende minimizar y nivel de confianza que es para maximizar, así como la probabilidad. Nuestra problemática trata sobre los principales problemas de la ilustración digital a través del instrumento de investigación que nosotros utilizamos, que fue una encuesta. Se obtuvieron los datos necesarios para su cálculo, el cual fueron encuestados 26 trabajadores de la empresa Soltar Impresores SADCB y, por ejemplo, en este caso 26 sería el tamaño de la población. Para este cálculo se necesitaban estos datos, que es tamaño de la población, error máximo aceptable, que más o menos siempre debe de ser entre 1 y 5%, que es lo máximo que se pueda, el porcentaje estimado de la muestra y el nivel deseado de confianza, que es entre 95 y 100. Y bueno, así se saca el cálculo del tamaño de muestra.
Yo les voy a hablar sobre la muestra probabilística estratificada. Con este tipo de muestreo se intenta dividir en segmentos similares a una población. Estos pueden ser que lleguen a tener una o varias cosas en común, como pueden ser el género, religión, lugar de nacimiento, edades, nivel académico, etc. A este tipo de divisiones se les llama estratos. Una vez que ya están divididos en los estratos, se hace una técnica de selección estadística, o mejor dicho, un muestreo, en donde se tomarán aleatoriamente un porcentaje de cada estrato. Por lo tanto, usaremos como ejemplo a los trabajadores de la empresa Soltar Impresores, quienes fueron a los que hicimos la encuesta. La situación es: se desea hacer una investigación sobre si los trabajadores de la empresa Soltar Impresores SADCB tienen problemas de compatibilidad al compartir sus archivos. En este caso, nuestra población es de 25 trabajadores y los vamos a dividir por dos grupos, que están entre si existen dificultades con 13 personas y si no existen dificultades con 12 personas. Y para esta investigación se requieren solo 10 muestras. Para saber cuántas muestras se van a utilizar en cada grupo, se hace lo siguiente. En esta tablita está dividida por las dificultades, el F1, el H1 y por las muestras. Primero se coloca en el F1 la cantidad de personas correspondientes. Después, para encontrar el H1, debemos dividir el número de personas que sí tienen dificultades, que son 13, entre el número de población, que son 25, y nos va a dar como resultado 0.52. Lo mismo se hace con los que no tienen dificultades y nos da un resultado de 0.48. Para encontrar la muestra en este caso se debe de multiplicar el H1 por la cantidad de la muestra, que son 10. En las personas que sí tienen dificultades nos dará un resultado de 5.2 y las que no tienen dificultades nos dará como resultado 4.8, que si lo redondeamos nos darán 5 en los dos grupos, dando un resultado de 10 muestras. Por lo tanto, la cantidad que se va a tomar en cada estrato serán 5 trabajadores de cada uno. El objetivo de este muestreo es tener una muestra representativa de la población y tener el menor número de errores. Bueno, yo les voy a hablar sobre el muestreo probabilístico por racimos. En algunos casos en el que el investigador se ve limitado por recursos financieros, por tiempo, por disposición geográfica o por una combinación de estos y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o clústers. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a explicarles es el muestreo probabilístico por racimos de la encuesta que realizamos. El número de personas encuestadas fueron 26 y nuestra unidad de análisis es diseñadores y los racimos son Soltar Impresores, que fue a los trabajadores de una empresa de publicidad a las que se les hizo la encuesta. También otra unidad de análisis son trabajadores y racimos son de Ecatepec, Estado de México. La primera pregunta de nuestra encuesta fueron: ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrentas al utilizar herramientas de ilustración digital? 9 personas contestaron falta de sensibilidad en la tableta, 9 personas contestaron problemas de rendimiento en el software, 3 personas contestaron dificultades en la calibración de colores y 5 personas contestaron problemas de compatibilidad. Como segunda pregunta de la encuesta tenemos: ¿con qué frecuencia practicas la ilustración? Teniendo una numeración del 0 al 10, 0 equivale a nunca y 10 diariamente. 7 personas fueron promotores, 7 personas fueron pasivos y 10 personas fueron detractores. Como tercera pregunta se preguntó: ¿has tenido problemas para encontrar recursos para tus proyectos de ilustración digital? Las respuestas es sí, no, pocas veces. 14 personas contestaron que sí, 8 personas contestaron que no y 2 personas contestaron pocas veces. Como cuarta pregunta tenemos: ¿sientes que la ilustración digital ha afectado tu salud física y mental? 16 personas contestaron que sí, 3 personas contestaron que no y 5 personas contestaron no lo sé. Como quinta pregunta tenemos: ¿cómo describirías tu experiencia con la calibración de la pantalla y la precisión de los colores en la ilustración digital? Tenemos una calificación del 0 al 10,
donde 0 es muy mala y 10 es excelente. 5 personas fueron promotores, 13 personas fueron pasivos y 6 personas fueron detractores. Como sexta pregunta tenemos ¿qué obstáculos has enfrentado al aprender nuevas técnicas o funciones en software de ilustración digital? Como opciones tenemos falta de recursos educativos, dificultades para aprender herramientas, problemas de flujos de trabajo. Como falta de recursos educativos obtuvimos 6 respuestas. De dificultades para aprender herramientas, 11 personas contestaron y de problema de flujo de trabajo, 7. En la pregunta 7, ¿qué software de ilustración digital prefieres utilizar? Tenemos como incisos Adobe Illustrator, Procreate, Corel Painter y Clip Studio Paint, los cuales 18 nos contestaron que prefieren Adobe Illustrator, dominando en esta pregunta, Procreate solo 3, Corel Painter 3 y ninguna de Clip Studio Paint. En la pregunta 8 tenemos ¿has tenido problemas en la compatibilidad de archivos al compartir tu trabajo con otros artistas o clientes? Los incisos son sí, no y no he compartido mi trabajo, en el cual no he compartido mi trabajo, nada más nos correspondieron una persona. En el apartado de sí son 12, o sea que sí han tenido esa dificultad al compartir el trabajo. Y de la parte de no, nada más 11 personas. En la pregunta 9 tenemos mejoras o características adicionales te gustaría ver en el software de ilustración digital o en el futuro, las cuales los incisos son mejor estabilidad y rendimiento, nuevas herramientas de dibujo y mejorar en la interfaz, en la cual 10 personas contestaron mayor estabilidad y rendimiento, 7 nuevas herramientas de dibujo y 7 mejoras en la interfaz. Para finalizar tenemos en la pregunta 10 ¿qué problemas has tenido en el rendimiento del equipo? La cual los incisos son lentitud al abrir archivos grandes, congelamiento o bloqueo de frecuentes, problemas de compatibilidad o ninguno. La cual 5 personas contestaron en lentitud al abrir archivos grandes, 5 en congelamiento o bloqueo frecuentes y 14 personas con problemas de compatibilidad y 0 en ninguno. Hola, mi nombre es Paola y yo les voy a explicar cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de muestra. En selección de muestra probabilística señalamos los tipos de dos tipos de muestra, es decir, el tamaño de la población o la muestra y el procedimiento de selección. Se divide más o menos en tres partes el procedimiento. Primero es tómbola, que consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. Es una tablita donde se divide el extracto de giro, la población o el número total de la población y la muestra. Nosotros hicimos una encuesta para saber la opinión de la ilustración digital. Y bueno, obtuvimos un total de 23 respuestas y se puede dividir de 5 a 6 personas. El primer giro consta de 5 personas, el segundo, tercer y cuarto giro consta de 6 personas máximo para obtener el total de las 23 respuestas. El segundo procedimiento se llama STAT, que es básicamente hacer un esquema mostrando todos los datos de nuestra encuesta, es decir, en una población de 23 casos, 23 respuestas, se requiere una muestra de 4.6 respuestas, más redondeándolo a 5. Un grupo de 22 años hasta 50 años fue el rango de edad que contestó nuestra encuesta. El primer número que arroja es de 5 muestras. El segundo, tercero y cuarto es de 6 respuestas o 6 muestras. El tercer procedimiento es selección sistemática de elementos muestrales, donde podemos utilizar una fórmula para obtener el intervalo de selección sistemática.
La fórmula es K igual a N sobre N, donde K es el intervalo de selección sistemática, la N es el número de población y la N, el divisor, es la muestra. Nosotros tuvimos 23 respuestas y lo dividimos entre 5, entre el redondeado, que es 5 muestras, y nos da un total de 4.6, redondeándolo da un total de 5 intervalos de selección sistemática. Eso es todo por mi parte, espero hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré sobre el tamaño óptimo de una muestra, definir la muestra de investigación. Se delimita claramente la población, excluyendo a personas que no pertenecen al área encargada de trabajar con el software o que no trabajen ilustración digital. Existen 13 tipos de errores que debemos evitar. Número 1, desestimar o no elegir a casos que deberían ser parte de la muestra, participantes que deberían estar y no fueron seleccionados. Número 2, incluir a casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y número 3, utilizar una base de datos o lista de empleados que no esté actualizada y que algunos empleados que ya no trabajen en la empresa se tomen en cuenta. También incluir a personas que sigan en la empresa pero que ya no trabajen con el software o en esa área. Bueno, aquí en estas pequeñas imágenes se puede ver un ejemplo de cómo se saca la muestra y cómo se delimita claramente. De la encuesta que hicimos fue un total de 25 personas. Se puede decir que aquí tomamos en cuenta a 6, que es una cuarta parte de los trabajadores. Obviamente sería como extraer una pequeña población de todos ellos, y esto quiere decir que toda investigación debe ser transparente y sujeta a crítica y replicación, lo cual no es posible si al examinar los resultados los lectores no pueden referirlos a la publicación utilizada en un estudio. Bueno, yo les voy a explicar cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas. Las muestras no probabilísticas durante la investigación es donde participa todo aquel que tenga juicio, no solo exactamente una muestra, sino participa todo el conjunto de personas al cual va dirigido pues toda la investigación. Y para todo esto es para recaudar la información. Este método o esta forma de muestra es por el método de observación, o más llamado investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque se observa solamente, no es que se tenga que sacar una con números o con cualquier otra cosa, simplemente es con observación y ver cómo reacciona la persona, ver cómo está tomándolo físicamente, tal vez cómo está pensando las cosas y así. Bueno, mediante la investigación se analizó que los diseñadores sufren de muchísimos problemas. Uno de los principales es que no todos cuentan con software especiales o con equipos de trabajo muy completos. Esto hace que el rendimiento sea bajo y que no puede ser del todo funcional. Además de que algunos de las aplicaciones donde podemos trabajar sean de gran dificultad para nuevos diseñadores que van comenzando. Igual es que muchos no toman estudios y se lanzan a los softwares, entonces a las aplicaciones, y no tienen conocimiento y pues se les dificulta más. Además de esto, al estar frente a una computadora, un celular, una tableta, afecta muchísimo también a la salud mental y a la física, ya que no estamos haciendo nada más que trabajar frente a un monitor, a un computador. Soy Luis Ángel Bañuelos González y les voy a dar algunos ejemplos con respecto a lo anterior mencionado de mi compañera Paola, para que puedan entender un poquito más cómo es que funcionan
estos dos métodos con respecto a algunos ejemplos de la vida cotidiana. Ejemplo de tómbola. Funciona numerando del 1 al número n a los participantes o premios, o también puede ser incluso preguntas que vayan a sortearse. Estos se anotan en fichas o papeles y se ingresan en una cápsula que dará muchas vueltas. Posterior a esto se sacará un número n de muestras y el número que se haya sacado al azar será la muestra, o mejor dicho, el resultado de la rifa. Un gran ejemplo de este procedimiento es una rifa de feria o las 3 últimas preguntas de Miss Universe. Menciono esto ya que durante esta competencia de Miss Universo se seleccionan a 3 finalistas, quienes tendrán que responder algunas preguntas que el jurado ha dejado en la tómbola. El juez la tiene que revolver ya sea con la mano o muchas veces incluso con una palanca que da vueltas al envase o donde se están almacenando estas fichas o papeles. Después de que ya se ha revuelto todo el resultado, es decir, todas las fichas, posterior a esto, una de las participantes de cada país, seleccionadas como el top 3, toma una de las fichas al azar y será la pregunta que tendrá que responder para poder saber si alguna de ellas se corona como una de las Miss Universe. El ejemplo del SATS se utiliza para generar números aleatorios. Se encuentra en el sistema de SATS. Este programa contiene un subprograma evitando el uso de una tabla de números aleatorios. Un gran ejemplo de esto, para que puedan entender un poco mejor cómo funciona, es un procedimiento de selección que es muy útil o implica elegir dentro de una población n un número de n de elementos a partir de un intervalo de k. Esto lo mencionó hace un momento mi compañera Paola para que pudieran entender cómo es que funcionara. Un ejemplo que les puedo poner para que sea más fácil para ustedes es cómo saber en una escuela quién es el más joven de una cantidad de 1000 alumnos. Muy bien, posterior a saber cuántos jóvenes se encuentran en esta escuela, se quiere saber igualmente quién es el joven más popular. ¿A qué se refiere esto? El ejemplo de SATS quiere decir que primero se tiene que hallar una razón por la cual se necesita saber cuántos jóvenes hay en la universidad o en la escuela preparatoria. Muy bien, serían 1000 alumnos. Posterior a esto, se tendría que hacer el conteo de cuántos jóvenes o quiénes son los más jóvenes en esta escuela. Ya que se sabe el número de personas que son jóvenes, se tiene que buscar entre ellos quiénes son los populares y entre los populares quién es el más popular. Es decir, funciona a través de un resultado para poder saber otro resultado que pueda dar como final otro resultado a través de este procedimiento que puede ser un poco más específico a través de muestras anteriores.